Gloria al Señor. Damos gracias a nuestro Dios por este momento que nos da de poder hablar de su palabra. Bueno, quien les saluda, la hermana Francesca Vega, y les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes, de los que se vayan a ir conectando. Ahí escríbanos de donde usted nos está oyendo, de donde nos está viendo. Así que le damos gracias a nuestro Dios porque podemos hacer este programa radial y damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica, que el Señor nos permite poder transmitir por la gracia del Señor. Solamente por la gracia de Él, porque si fuera por nosotros, por nuestros medios, no podríamos tener este espacio. Es solamente por la misericordia del Señor es que podemos transmitir por la radio Plenitud. Así que le damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad, porque nos sentimos privilegiados, nos sentimos bendecidos de parte del Señor de poder tener este espacio para poder enseñar, para poder tener este momento de comunión en Cristo, ya que sabemos que muchos hermanos de otras iglesias también escuchan este programa, no siendo de nuestro ministerio, porque sabemos que somos hermanos en Cristo. Así que les saludamos en el amor del Señor, desde aquí transmitiendo desde acá, desde Puente Alto, casi colindando con Casas Viejas. Así que le damos gracias a nuestro Dios porque nos ha considerado y nos bendice cada día. Al parecer ya estamos conectados con Radio Plenitud. Así que, bueno, saludamos a cada uno de nuestros hermanos que se conectan cada día a esta hora de 4 a 5 de la tarde. Así que les saludamos en el amor del Señor. Bueno, también saludamos a nuestro hermano Moisés, que está ya en la radio. Ya están enlazados, aquí ya nos puso el hermano, así que contento de parte del Señor, hoy día siendo 23 de septiembre. Realmente los días pasan pero volando, mis hermanos, volando. Ya estamos a 23 y no nos vamos a dar cuenta ya cuando estemos a fin de año, así que, pero debemos aprovechar todo momento de buscar del Señor, aprovechar los momentos que Él nos da para disfrutarlos en Él. Ya muchas veces después pasa el tiempo y nos recordamos y decimos, pucha, perdimos el tiempo en esto otro, pudiendo hacer esto otro. Entonces, que el Señor nos ayude a aprovechar bien el tiempo que el Señor nos da, porque realmente es una bendición de parte del Señor todos los días. Ya, porque no es obligación de parte del Señor darnos un día más de vida. No es obligación, es solamente misericordia de Dios, y debemos darle gracias al Señor. Dice su palabra que este es el día que ha preparado Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Así que nos gozamos en este día que el Señor nos ha dado, no diciendo no nos va a pasar nada, vamos a estar todo bien, no. Sabemos que nuestro caminar cristiano es con lucha, es con pruebas, es con dificultades, pero sabemos que el Señor de todas esas nos va a librar, ¿ya? Del Señor nos va a guardar, el Señor nos va a cubrir, el Señor va a hacer algo a favor de nosotros y lo creemos con todo nuestro corazón que es así. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que creemos y tenemos la fe de que Dios está con nosotros en todo momento. No piense que está pasando por momentos difíciles, Dios se ha olvidado de usted. No, Dios está presente. Dios está igual en ese lugar con usted. A donde usted esté, Dios está con usted. Nunca olvide eso. Nunca olvidemos eso, que Dios está con nosotros. Muchas veces el enemigo quiere quizás atacarnos y decir, no, tú estás solo, Dios no te va a ayudar. No, mi hermano. Sabemos que si somos hijos del Señor, Dios está con nosotros. Así que, bueno, contenta, mi hermano, de poder estar
aquí. Y bueno, en este día, mis hermanos, bueno, ahí coméntenos de dónde usted nos está escuchando, de dónde está ahí viendo el programa. Ahí escríbanos. Y hoy día, mis hermanos, vamos a leer el libro de Juan, ¿ya? Vamos a leer Juan capítulo 15, del versículo 1 al versículo 7. Ya, para que usted lo busque ahí en su casita, en su trabajo, a donde usted esté, busque la palabra del Señor, porque uno como cristiano, a donde uno anda con la Biblia. Así que ahí a donde usted esté, busque en la palabra del Señor, en su Biblia, busque ahí Juan capítulo 15, versículo del 1 al 7. Es una palabra, mis hermanos, muy conocida por nosotros los cristianos y que debemos siempre estar reflexionando, pensando. Por eso el Señor me traía al recuerdo esta palabra y me hacía meditar en ella. Mientras la leía, mientras la meditaba, mientras la estudiaba, el Señor ministraba mi corazón y yo creo que también a cada uno de ustedes también el Señor le va a ministrar, entonces, le damos gracias al Señor y vamos a orar para empezar bueno, ya lo hemos empezado, pero queremos orar, darnos el tiempo, un momento para orar, para clamar delante del Señor, porque es necesario que todo lo que hagamos se lo entreguemos al Señor, se lo entreguemos a Dios, ya que nada podemos hacer si Él no está con nosotros. Si Él no está con nosotros, mi hermano, nada podríamos hacer. Así que vamos a ir a la oración. Señor, amado Dios del cielo, vamos delante de su maravillosa presencia, Señor. Le damos gracias, Dios mío, por darnos esta oportunidad, por darnos este privilegio, Señor, de poder hablar de su maravillosa palabra, Dios mío. Le doy gracias, Señor. Gracias por su palabra. Deme las palabras adecuadas, deme las palabras precisas, Señor, para poder expresar lo que usted quiere que yo exprese, Señor, a través de su palabra, Señor. No quiero hablar ni más ni menos de su palabra, Dios mío, sino que hablar lo que usted ponga en mi corazón conforme a su voluntad. Dios mío, yo le doy gracias. Gracias, Dios mío, por este programa radial, Dios del cielo, que nos permite poder hacer en esta hora de la tarde, Dios mío. Y le doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Bueno, realmente cuando uno ora, mis hermanos, uno descansa en Dios. Uno descansa en Dios y sabemos que Dios es el que nos ayuda, el que nos impulsa a hacer su voluntad, ¿ya? Porque no sé, por ejemplo, si usted tiene el deseo de leer la palabra, tiene el deseo de ir a predicar, tiene el deseo de ir a la iglesia, no es que nazca de usted, es porque Dios ha puesto eso en usted, ese deseo. Dice la Escritura que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, Entonces, realmente, si buscamos del Señor, es porque Dios está en nuestras vidas. Si queremos buscar del Señor, si está ese deseo de buscar del Señor, es porque Dios provoca en nosotros eso, mi hermano. Así que, bendecida de parte del Señor, aquí nuestro hermano, nuestro pastor Gustavo Cariola nos dice: Dios le bendiga y le use grandemente, hermanita Francesca. Saludos en Cristo a todos los hermanos de la Congregación Pentecostal Reformada. Amén. Muchas gracias a nuestro pastor Gustavo Cariola. Que el Señor le bendiga, le ayude ahí en su congregación. Un saludo a la distancia. Me parece que es el de la comuna de Maipú. Estamos al otro extremo de Santiago, pero estamos unidos en la fe por las redes sociales, en este momento en la radio. Así que, les saludamos y vamos, mis hermanos, vamos a leer la palabra, ¿ya? Vamos a leer la palabra. Como les decía, se encuentra en Juan capítulo 15,
del versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no pertenece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué hermosa la palabra del Señor. Bueno, aquí está en el Evangelio de Juan, donde el Señor nos habla a través de esta enseñanza que el Señor da de la vid verdadera, la vid que el que da frutos, ¿ya? Porque la vid, ¿qué se saca de la vid? De la vid se sacan las uvas, ¿ya? Se sacan las uvas. Y el Señor nos habla a través de su maravillosa palabra y nos quiere enseñar muchas cosas, mi hermano, muchas cosas a través de la palabra del Señor. Voy a leer unos comentarios para seguir leyendo la palabra. Dice mi hermano Iván: Dios le bendiga mucho, mis hermanos amados, y les use en gran manera en este hermoso programa radial Doctrina Apostólica como una de los espejos. Amén. Un saludo a nuestro hermano Iván. Aquí mi esposo me escribe y dice: Dios te use grandemente, mi amada esposa, para edificación de los redimidos por el Señor Jesucristo. Amén. Para la gloria del Señor. Un saludo a mi esposo, que es una gran bendición para mi vida y también para mi familia. Así que le mando un cariñoso saludo. Y bueno, acá seguimos leyendo y dice yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí el Señor le está hablando y le dice, le está explicando de una forma tan sencilla. Él usó un ejemplo de una vid y de los pámpanos. Ya en ese tiempo yo me imagino que había muchas vides y muchos pámpanos. Entonces el Señor les quiso explicar de una forma como sencilla para que ellos entendieran lo que Él quería enseñarle. Entonces dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Entonces, mis amados hermanos, aquí el Señor me hacía reflexionar que habían dos tipos de pámpanos, ¿ya? Habían dos tipos de pámpanos. Hay una sola vid, que es Cristo, que es el Señor, ¿ya? Esa es la vid, y acá dice que el labrador y es el Padre, ¿ya? Pero aquí habla de dos tipos de pámpanos. Un pámpano que no lleva fruto y un pámpano que lleva fruto. Entonces el Señor me hacía reflexionar en esta palabra y me hacía pensar, ¿cuál de los dos pámpanos soy yo? ¿Ya? ¿Ese pámpano que da fruto o ese pámpano que no da fruto? Porque aquí el problema, mis hermanos, no era la vid. El problema era el pámpano. ¿Ya? Era el pámpano. Y acá dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea, este pámpano, habían dos tipos de pámpano: el que daba fruto y el que no daba fruto. O sea, es claro, el que no daba fruto y el que daba fruto. Entonces,
Y qué tremendo, porque acá el Señor es claro y dice, el que no da fruto lo quitará, y el que lleva fruto lo va a limpiar. Entonces, es tremendo cómo uno ve, mis hermanos, que no sé, o quizá usted dirá, no, pero es que yo soy el pámpano que da muchos frutos. Gloria al Señor. El Señor lo va a ir podando. Hay unas versiones que dice que este labrador iba cortando estos pámpanos para que fueran más grandes, tuvieran más frutos, ¿ya? Lo iba podando. ¡Qué maravilla si usted es así! Pero muchas veces, mi hermano, somos como los pámpanos que no damos frutos, frutos que el Señor quiere que uno dé. Entonces, vamos a ir hablando un poquito sobre estos dos pámpanos, estos dos tipos de pámpanos, los que no dan fruto y los que dan frutos, ¿ya? ¿Y qué debemos hacer para poder dar esos frutos? Porque estos pámpanos, como leíamos aquí, estos pámpanos tenían que estar con la vid para que dieran frutos, porque habían unos pámpanos que ya no estaban en la vid y al salirse de la vid se iban secando, se iban deteriorando y ya no daban frutos, se caían, se secaban y lo echaban al fuego. Entonces, tenemos dos pámpanos y tenemos también cómo terminan estos dos pámpanos, cuáles fueron los finales de estos dos pámpanos. Aquí nos habla el Señor lo que le va a pasar a este pámpano que no lleva fruto. ¿Y qué le va a pasar a este pámpano que sí da fruto? O sea, el Señor nos dice, no, esto va a quedar como pregunta o incógnito, ¿qué va a pasar con estos pámpanos? No, el Señor acá dice, ¿qué va a pasar con estos pámpanos? El que da fruto y el que no da fruto. Entonces, que el Señor nos ayude a poder ser esos pámpanos que dan buenos frutos. Dice que el que no tiene fruto lo va a quitar. ¿Cuántas veces hemos visto, mis hermanos, por ejemplo, yo me acordaba de que una vez porque acá fuera de mi casa yo tengo un árbol y tenía varias ramitas abajo. Arriba estaba bien bonito, pero abajo había unas ramas como más secas. Entonces un día vino un caballero a repartirme el gas y él me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, usted tiene que cortar estas ramas. Y yo le dije, sí, yo lo quedé mirando así, me dijo, sí, mire, yo trabajaba en esto y si uno le corta estas ramas, lo va podando, lo va sacando, este árbol va a tener más fuerza, este árbol va a tener más fruto, va a tener más hojas. Pero si usted no le saca estas ramas, que ya están secas, esas ramas va a ir afectando al árbol para que crezca y sea bonito. Entonces, el Señor, mis hermanos, cuando una persona ya no está dando fruto, realmente el Señor lo saca, porque ya está haciendo al final un obstáculo para el cuerpo de Cristo, está haciendo un obstáculo. Entonces, dice la Escritura, y el que tiene fruto y el que tiene fruto, el árbol que tiene fruto, o la vid que tenía fruto, o el pámpano, ese árbol lo va a empezar a limpiar para que tenga más fuerza. La NTV dice, él corta de toda rama, él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Entonces hay árboles, mi hermano, que son solamente para ser cortados porque ya están secos. En cambio, los árboles que quieren salir un poquito de flor, hay que tratar de cuidarlo y sacarle las ramitas malas. Entonces, eso es lo que hace el Señor. El Señor a la vid, o al pámpano que tiene fruto,
Él le va a empezar a limpiar, Él va a empezar a sacar lo que no le agrada, pero a la otra persona o al otro pámpano ya está totalmente seco porque ya no da fruto, ya no da fruto. Entonces, el Señor me hacía reflexionar que estamos dando frutos o no estamos, o sea, estamos dando o no estamos dando frutos. Si, no sé, si tenemos un poquito de fruto, el Señor puede ir obrando en eso. Porque el Señor puede decir, no, tiene, quizás le cuesta un poquito, pero trata de tener esos frutos y trata de ir limpiando ese árbol. Lo va moldeando, lo va limpiando para que pueda crecer más. Para que pueda crecer más ese árbol y pueda dar mucho fruto. Pueda dar mucho fruto. Mire, podar, como dice la versión NTV, podar significa cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles, vides y otras plantas para que después se desarrollen con más vigor. O sea, el Señor dice que a las ramas que tienen fruto, el Señor las va podando, las va cortando para que puedan tener más fuerza. El otro significado significa eliminar de algo ciertas partes o aspectos por considerarlos innecesarios o negativos. Entonces, el Señor nos va a ir moldeando si somos esos pámpanos que dan fruto. Nos va a ir moldeando, nos va a ir haciendo como la imagen de Él. Pero si nosotros somos esos pámpanos que llevan fruto, pero si somos esos árboles que no damos frutos, esos pámpanos que no damos frutos, el Señor dice la Escritura que los corta y los saca, porque ya no sirven. Ya no sirven esas ramas que están secas, mi hermano. Ya no sirven. Entonces, por eso el Señor nos enseña a través de esta palabra que debemos tratar de dar frutos. ¿Estamos dando fruto en el Señor? Usted me dirá, no, pero es que cuesta tanto. Sí, mi hermano, cuesta. Cuesta mucho cuando uno es cristiano, tratar de ir cambiando cosas, sobre todo la parte de carácter, cuesta demasiado. Pero solamente el Señor es el que nos puede ayudar de irnos moldeando, ir podando, mi hermano, podando esas cosas que a Dios no le agrada. Ahí nuestra hermana Gloria nos dice, mi hermanita Francesca, saludos cordiales desde Bajos de Mena, Puente Alto. Amén. Un saludo a nuestra hermanita Gloria. Aquí nuestra hermana nos dice, hermosa, mi hermana Francesca, dulce miel para nuestros oídos, poder oír la palabra de Dios. Bajo sus labios, alabado y bendecido, mi Rey. Un abrazo inmenso, hermosos siervos del Señor, los quiero mucho en Cristo. Amén. Un saludo a nuestra hermana. Y bueno, es una tremenda bendición de parte del Señor poder hablar de su palabra, de poder hablar de su maravillosa palabra, y que cada vez el Señor nos va moldeando, nos va enseñando porque uno como cristiano tenemos que cambiar muchas cosas, muchas cosas. Nadie puede decir, no, si yo ya estoy ya bien, yo ya estoy yo ya estoy perfecto. No podemos decir eso porque cada vez nos tenemos que ir perfeccionando, ¿no? También nos equivocamos muchas veces, pero el Señor siempre nos habla a través de su maravillosa palabra. Eliminar de algo ciertas partes, como decía el significado, eliminar de algo ciertas partes o aspectos por considerarlos innecesarios o negativos. Tenemos que ir sacando eso, mi hermano, ir sacando, pero si nosotros tenemos fruto o estamos cerca del Señor, el Señor nos va a ir ayudando, El Señor va a irnos sosteniendo, el Señor es el que nos va a ir ayudando para cambiar cosas que a nosotros nos cuestan, cosas que nos cuestan. Entonces, al estar con el Señor, como le decía, al estar con Cristo, al estar con el Señor, Él nos va a ir moldeando, ¿ya? Como el alfarero moldea ese frasco,
ese macetero que está haciendo. Asimismo, el Señor nos va moldeando, nos va diciendo, ya, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esto otro, tienes que tratar de ser mejor cristiano, pero con la ayuda de Él, si estamos al lado de Él, vamos a poder hacerlo. Porque si estamos alejados de Él, si estamos alejados de Cristo, es casi imposible poder cambiar cosas. Es casi imposible, mi hermano. Es casi imposible porque nuestra humanidad o nuestra carnalidad siempre nos va a impulsar a hacer lo malo. Siempre, porque estamos inclinados a hacer el mal. Pero ¿cómo podemos cambiar cosas? Es solamente con el Señor. Solamente con el Señor es que podemos cambiar cosas. Con la ayuda de Él. Debemos pedirle la ayuda a nuestro Dios. Debemos pedirle la ayuda a Dios para que Él vaya moldeándonos, vaya podándonos, nos vaya ahí cortando las ramas, quizás nos va a doler. Pero ahí el Señor nos va a ir perfeccionando para que demos mayores frutos. Aquí mi esposo nos comenta y nos dice, el Señor nos ayude a dar más frutos, más fruto. En ocasiones nos habituamos a caminar con pecados, errores e imperfecciones. Nos habituamos al mal carácter y las malas reacciones. El Espíritu Santo es quien trabaja en nosotros de tal manera que nos asemejamos al Señor Jesucristo. Es verdad, mi hermano, es verdad. De repente nos acostumbramos y decimos, no, si yo soy así y así, así yo soy y así voy a morir. O como dicen algunos, muero con las botas puestas y yo soy así. No. Nosotros como cristianos debemos tratar de cambiar. Todos tenemos cosas, todos. A alguno le cuesta más una área, otro le cuesta otra área, otro le cuesta, no sé, diversas áreas. Algunos dirán, no, a mí me cuesta una, ya. Otro le cuesta dos, otro dirá, no, es que a mí me cuesta muchas áreas. Amén, todo nos cuesta. Pero el Señor, el que nos ayuda y nos asiste. Él nos asiste. El Espíritu Santo de Dios. El Señor dice que al haber escuchado la palabra, ellos ya eran limpios. ¿Cómo podemos, mis hermanos, limpiarnos? También es escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo podemos irnos perfeccionando? Es escuchando o leyendo la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, mi hermano, es como un espejo, como que uno se mira y el Señor nos habla y uno dice, no, es que aquí yo estoy al debe, pero mucho. Por eso acá el Señor le dice, y el Señor dice, al haber escuchado la palabra, ellos ya eran limpios, porque ellos tuvieron sus oídos atentos a la palabra. Entonces, si nosotros nos tomamos en cuenta la palabra del Señor, si nosotros tomamos en cuenta la voz de Dios, si nosotros tomamos en cuenta la voz de nuestro Dios, vamos a ir mejorando, vamos a ir dando más frutos. Eso es lo que quiere el Señor de nuestras vidas. Más que cosas, no sé, otras cosas, es fruto en nuestras vidas, cambiar nuestro carácter. La NTV dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Entonces, al escuchar la palabra del Señor nos vamos purificando. Al escuchar la palabra del Señor nos vamos limpiando, nos vamos tratando de ser una persona más parecida a Cristo, ¿ya? Porque esa es nuestra meta. Nuestra meta no es ser mejor que otra persona. Nuestra meta es llegar a la estatura de un varón perfecto, llegar a la estatura de Cristo, porque el Señor fue ejemplo en todo. Dice la Escritura que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, fue una persona santa, una persona perfecta.
Entonces, esa es nuestra meta. Cuando nosotros nos comparamos con personas, lo habitual, o casi siempre, nos comparamos con personas que son peores que nosotros. Entonces, uno se siente, pero más que perfecto, al lado de una persona que quizás es peor que nosotros. Pero si nos comparamos con Cristo, si nos comparamos con la palabra del Señor, ahí la diferencia es como que de aquí de la tierra al cielo. Es mucha la diferencia. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos hace, es el que nos hace cambiar. Bueno, acá nuestra hermana Margarita Villanueva nos dice: buenas tardes, hermanita Francesca. Así es. Si caminamos de la mano de nuestro Dios, Él nos va moldeando a su imagen. Amén. Así es. El Señor va moldeando nuestras vidas si nos acercamos a Él. Pero si nos apartamos de Él, cada vez vamos a tener un abismo de diferencia, pero completamente. Aquí nuestra hermana Luz nos escribe y nos dice: Dios le bendiga, mi hermana Francesca, un abrazo. Amén. Amén, mi hermanita Luz Virginia de allá de Concepción. Un saludo a nuestra hermana allá en Concepción. Entonces vamos a seguir con la palabra y nos dice, o sea, la palabra del Señor, como le decía, nos va moldeando y limpiando nuestro ser interior. El Señor nos dice que tenemos que permanecer en Él y Él estará con nosotros. No es, mis hermanos, que por ejemplo dicen: no, si el Señor me ha dejado y yo por eso lo dejo. No. Hay personas que tienen ese concepto, pero no. Es uno el que se aleja de Dios. Las personas que están quizás, no sé, por diferentes circunstancias, se han alejado de las cosas del Señor, se han alejado de Dios, es porque ellos se han alejado, pero en ningún momento Dios los dejó. Entonces, es importante siempre estar con el Señor, y el Señor va a estar con nosotros, porque Él ve nuestro deseo. Él ve el deseo de buscarle, de estar delante de su maravillosa presencia. Él nos da un ejemplo como el pámpano, que no puede dar fruto por sí mismo. Porque, por ejemplo, si esta ramita no estuviera con el pámpano, no estuviera con la vid, no podría dar fruto. No puede. Porque por ejemplo, cuando usted ha cortado alguna rama, y quizás puede estar verdecita, puede estar bonita, incluso con una flor hermosa, pero si usted la saca del árbol o del arbusto donde está, tarde que temprano esa rama se va a secar. Esa flor se va a morir, esa fruta se va a morir, o lo que tenga ahí, esa rama se va a morir porque ya no está ligada a la vid. Entonces, por eso es tan importante estar siempre junto, estar al lado del Señor, estar buscando la presencia del Señor. Porque si nosotros nos alejamos de Cristo, vamos a morir espiritualmente. Ya no vamos a dar frutos. Y quizás si damos, vamos a dar frutos de la carne. ¿Ya? Pero si estamos con el Señor, vamos a dar frutos del Espíritu. Vamos a poder, mis hermanos, vamos a poder ser como Dios quiere que seamos. Por eso yo le decía, si uno se separa de la vid que es Cristo, nos vamos a ir secando. Nos vamos a ir secando si nos apartamos de la vid que es Cristo Jesús. Por eso nosotros no debemos apartarnos de Dios. No debemos apartarnos de nuestro Dios, porque ahí está nuestra seguridad. Si nos apartamos, nos vamos a enfriar, nos vamos a morir espiritualmente. Ya no vamos a querer buscar más de Dios. Y usted no crea que esto es como algo ya de un momento a otro. Dejan de buscar de Dios, no. Esto es algo paulatino. Esto es algo muy lento, que la gente se aleja, y ya después no quiere buscar de Dios. ¿Por qué? Porque se separó de la vid, se separó de Cristo. Aquí mi esposo nos comenta, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Filipenses 1:6. Así es. El Señor va a ir perfeccionando la obra, la buena obra en nuestras vidas. Entonces, que el Señor nos ayude. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos hemos sentido independientes de Dios y no hemos buscado la ayuda de Dios y estar con una constancia y búsqueda y dependencia de Él? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como independientes y no nos hemos tomado de Dios? Eso es lo que quiere Dios, que nos tomemos de Él. Eso es lo que quiere nuestro Dios, no importa la circunstancia, no importa lo que estemos pasando. Lo que Dios quiere es que no nos soltemos de Él. Eso es lo que nos quiere explicar el Señor. Es que no podemos vivir sin su ayuda. No podemos vivir sin que Él nos aliente, nos dé la fuerza. No podemos vivir sin Él. Y eso es lo que el Señor nos quiere explicar. Porque si nos apartamos de Él, vamos a ir en un camino de perdición. Eso es. Vemos, mi hermano, en este tiempo cuánta gente descarriada, cuánta gente que se ha apartado de Dios. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios. Porque dejaron de buscar de Dios. Dejaron de buscar del Señor. Dice la palabra del Señor que debemos permanecer en Él. Permanecer en Él. ¿Qué significa permanecer? Mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. O sea, debemos permanecer, estar firmes, estar siempre al lado del Señor, no soltarnos de Dios. No soltarnos de Dios para poder ser esos pámpanos que dan frutos. Y si estamos con Cristo vamos a dar muchos frutos. Pero por eso es tan relevante nunca soltarnos de Dios. Por eso es tan importante, estar buscando la presencia del Señor. ¿Cómo usted puede mantener esa comunión con Dios? Es estando orando, estando leyendo la palabra, estando ayunando. De esa forma usted tiene esa bendición de estar junto a Dios. Pero si usted deja de orar, si usted deja de ayunar, si usted deja de leer la palabra, está en un grave peligro porque se empieza a apartar de Dios. Empieza a apartarse de su Dios. Por eso el Señor después nos dice y nos explica, dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y que la única forma que podemos dar frutos es estando junto a Él. Por eso el Señor dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Yo soy el que le puedo dar vida a ustedes, no ustedes a mí. Yo soy el que le da vida a esos pámpanos. ¿Se siente pámpano del Señor? Pero recuerde, hay dos tipos de pámpanos. El pámpano que no da fruto y el pámpano que da fruto. Entonces, ¿cuál de los dos pámpanos estamos siendo? ¿Estamos siendo ese pámpano que no da fruto? Que el Señor nos ayude si somos esos pámpanos. Y si somos esos pámpanos que damos frutos y que el Señor va a ir podando también para que podamos dar mejores frutos para el Señor. Muchas veces queremos tener frutos, pero separados de Dios. ¿Podemos dar frutos separados de Dios? Pensemos un poquito. ¿Podemos dar frutos si estamos separados de Dios? Es difícil. Es muy difícil dar frutos separados de Dios. Dar frutos sin estar con Dios es totalmente difícil, imposible. Imposible poder dar frutos si no estamos con el Señor y estamos separados de Él. El Señor no quiere que estemos separados de Él, sino que Él quiere que estemos junto a Él. Eso es lo que quiere el Señor.
que estemos junto a Él, no separados de Él. Usted me dirá, pero ¿por qué? O sea, ¿cuáles son? A ver, si dice que llevemos muchos frutos, no pocos. Claro, ahí decía la Biblia que debemos dar muchos frutos, ¿ya? No alguno, poquito, sino que debemos dar muchos frutos, pero en el Señor. El Señor es el que nos puede ayudar. Juan 15:16, en este mismo capítulo, en el versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ha pensado lo importante de poder dar fruto y estar en comunión con Dios? Porque en el texto que leímos delante también el Señor dice que si que nosotros pedimos, el Señor nos va a responder. ¿Pero cuándo? Si estamos cerca de Él, si permanecemos en Él. Hay personas que dicen, no, es que yo quiero la respuesta de Dios, yo quiero que el Señor me responda. Yo quiero que otra persona ore por mí. Amén, gloria al Señor. Podemos orar también, como dice la Biblia, orar unos por otros. Pero también es algo personal con Dios. Por eso es tan importante, dice, como dice la Escritura, vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No que esté un momento, un instante, unos minutos. No, que este fruto permanezca en nosotros. Que este fruto, que llevemos fruto, y que este fruto permanezca en nosotros. Entonces, el Señor en cada momento, en cada palabra, en cada texto de la palabra del Señor, Él nos habla que debemos dar frutos. Él siempre nos compara con un árbol con frutas, que debe dar frutos, no un árbol que no dé nada. Recordemos cómo el Señor en la Biblia nos comenta y nos dice que el Señor maldijo una higuera porque no daba fruto. Entonces, para el Señor es tan relevante, mis hermanos, esto de que nosotros demos frutos. Demos frutos en el Señor. Para el Señor es relevante, no es algo que si quieren dan fruto y si no, no importa. No. Para el Señor es relevante que podamos dar frutos. Acá nuestro hermano Iván nos dice, si nos apartamos del Señor, nos secaremos o nos pudriremos. Así como el pámpano que se separa de la vid tiene dos caminos, o se seca o se pudre. Pero tomados del Señor daremos mucho fruto. Espiritualmente hablando, porque tomados del Señor tendremos vida y vida en abundancia. Amén. Juan 10:10. Entonces, es importante poder estar cerca de Cristo. Cerca de Cristo. Dirán, no, pero es que si yo siempre busco del Señor, amén. Pero ¿estás cerca del Señor? Eso es lo importante, estar unido con el Señor. Por eso tenemos que tratar de buscar cada día más del Señor, que el Señor nos ayude. Cuesta ser constante, porque acá no le está hablando una supermujer o un ángel, no, cuesta buscar del Señor. Cuesta mucho. Pero con la ayuda del Señor, si no nos separamos de Él, el Señor nos va a ayudar. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, de que si no nos separamos de Él, el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar, mi hermano, con la ayuda solamente de Él. Si queremos tener muchos frutos en nuestras vidas, debemos nunca separarnos de Dios. Nunca. Por eso la Escritura dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. El texto que también leímos.
Dice la Escritura que el Señor dice, separados de mí nada podéis hacer. Nada, nada, nada. No dice algunas cosas o poquitas cosas no van a poder hacer, no. No vamos a poder hacer nada, mi hermano. Si nos separamos de Dios. Si nos separamos de Dios no podemos hacer nada. Nada, nada. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo vamos a demostrar que somos discípulos de Dios? Llevando mucho fruto. No es solamente decir, no, si yo soy cristiano. Amén, usted puede decirlo, yo puedo decirlo. Pero nuestros frutos van a demostrar si somos realmente discípulos o hijos del Señor. Y el Señor nuevamente vuelve a decir en los versículos que hemos leído, que el primer pámpano, el que no permanece, será echado afuera como pámpano y se secará, como lo que estábamos comentando, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Una rama seca, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Como una vez mi esposo hablaba en una palabra, predicaba, y decía que, por ejemplo, hay árboles que son unos troncos grandes y que, no sé, pueden servir para hacer algún adornito en la casa, no sé, si es más grande, hacer incluso muebles con esa madera, pero una rama de una vid no sirve para nada, solamente para echarlo al fuego. Sirve de leña. Sirve, no sé, si usted quiere hacer un asadito, quiere hacer algo, o quiere prender una fogata, eso está, pero muy bueno para eso, pero para nada más, para nada más. Entonces, por eso el Señor nos dice a través de su palabra que no tenemos que ser como este pámpano que se alejó de Dios, que no daba fruto. Como volvemos a repetir, hay dos tipos de pámpanos que nos menciona aquí. El pámpano que no da fruto, que se alejó de Dios. Ese pámpano que no quiso buscar de Dios. Ese pámpano espiritualmente no quiso estar cerca de Dios, sino que se empezó a alejar, hasta que se secó y murió espiritualmente. O queremos ser ese pámpano que con todas nuestras incapacidades queremos dar fruto, damos fruto, el Señor nos va a ir moldeando. Debemos tratar de ser ese pámpano, que el Señor vaya podándonos, que el Señor vaya sacando esas cosas malas de nosotros, para que podamos tener frutos. Aquí nuestro hermano Iván nos cita un texto y nos dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén, gloria al Señor. Debemos agradar en todo al Señor y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el Señor. De esa forma, mis hermanos, podemos dar frutos, ir creciendo en el Señor. ¿Hemos estado creciendo en el Señor? ¿O nos hemos estancado, hemos ido retrocediendo? Que el Señor nos ayude. Muchas veces lo mismo que al dejar de leer la palabra, como que uno lo va secando y uno piensa, no, que para qué ya voy a leer la palabra. No, mejor la escucho nomás. Pero ya después ni siquiera quieren escuchar, ya después empiezan a escuchar otras cosas que no son cristianas. De hecho, uno ve muchas veces a personas que se han alejado del Señor, que ya su forma de hablar ya no es la misma, su forma de expresarse. Entonces, ahí se nota, ya esta persona ya no es ese pámpano que está en la vid, sino que es ese pámpano que nos dio fruto. Entonces, es realmente, mis hermanos, importante estar al lado del Señor, no separarse de Dios. No separarse de Dios, porque es muy relevante estar cerca de Dios. Qué tremendo, mi hermano. Cuando uno se empieza a separar de Dios,
se empieza a secar espiritualmente. Lo primero que pasa es que no empieza a dar fruto. Luego se empieza a separar. Y luego está alejada, se empieza a secar. ¿Y cuál es el fin de esta rama? Pensemos, esta rama estaba verde, estaba en la vid. ¿Y cómo terminó? Seca y terminó en la leña. Terrible, mi hermano, terrible. Aquí nos dicen bendición, hermana Francesca, Dios le bendiga y fortalezca, saluda a su esposo y hermanos. Amén. Un saludo a nuestro hermano Cristian Calfuñanco. Un pastor, no estaba segura si era hermano pastor. Amén, un saludo a nuestro pastor. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos, mis hermanos, que el Señor quiere que tengamos. Gálatas 5 del 22 al 23 dice la Escritura. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos que el Señor quiere que tengamos. ¿Tenemos alguno de ellos? Empecemos a pensar un poquito. ¿Tendremos alguno de estos? Que el Señor nos ayude a poder tener incluso aunque sea uno de estos frutos, para mostrarle al Señor que le amamos, para mostrarle al Señor que necesitamos de Él, de no separarnos de Él. Y lo que yo le decía, este proceso de que este pámpano no dé buen fruto es paulatino, no es rápido. No es que, por ejemplo, ya una persona busque a Dios, al otro día no busca. No, es algo paulatino. Se va alejando de Dios y se va secando espiritualmente. Bueno, unas preguntas que el Señor me hacía pensar. ¿Qué tipo de pámpanos estamos siendo? Usted sabe, yo sé, ¿qué pámpanos somos? ¿El pámpano que no da fruto o el pámpano que da fruto? Dios nos ayude a ser ese pámpano que está dando fruto porque está cerca del Señor y no ser ese otro tipo de pámpano que se ha alejado del Señor. Usted está cerca del Señor, está buscando de Dios, está dando fruto. Usted considere ese pámpano con fruto. Y el Señor igual lo va a ir moldeando, porque no porque usted tenga fruto es perfecto, no. Al tener fruto, igual el Señor tiene que irlo podando, irle sacando cosas, irnos sacando cosas. Pero es Él el que nos va moldeando. Y si estamos en esa condición de pámpano, que se ha ido secando, que no dio fruto, es tiempo, mi hermano, de reaccionar. Si usted está en esa condición de pámpano que está seco, que el Señor nos ayude, le ayude para poder ser esos pámpanos que dan fruto. El Señor siempre nos habla a tiempo, nos habla antes de tiempo y nos habla fuera de tiempo. Entonces, por eso es tan relevante, tan importante que el Señor nos hable, y en esta hora nos ha hablado sobre estos dos pámpanos. La vid es el Señor. El Señor nos da la vida, el Señor nos da todo. Y si estamos al lado del Señor, vamos a estar siempre verdes, vamos a estar siempre vivos. Pero si ese pámpano se aleja de Dios, se va a empezar a secar. Por eso, como dice la Escritura, separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor, mis amados hermanos, no podemos hacer nada. No podemos hacer absolutamente nada. No sé qué horas serán. Voy a ver la hora. Nos falta 1 minuto. Así que mis hermanos, esta ha sido la palabra del Señor. Considerémosla porque la palabra del Señor siempre nos habla. Vamos a ir a la oración. Señor, Dios del cielo, le damos gracias, Señor, por su maravillosa palabra, Dios mío, porque sabemos, Señor, que usted siempre nos habla. Permítanos ser esos pámpanos que estén siempre al lado suyo, que estemos ahí retenidos, ahí junto a usted, Señor, junto a usted para nunca tener esas consecuencias de ser echado al fuego.
Dios mío, ayúdenos. Y si hay algún hermano que está en esa condición, levántelo, Dios mío. Levántelo en el nombre suyo, Señor, en el nombre de Jesús. Que mi hermano, mis hermanos sean levantados en su nombre. Por misericordia, yo le pido, Señor, que esta palabra haga vida en nuestras vidas, Señor. Denos fruto en abundancia, Señor. Denos muchos frutos, Dios mío, porque los necesitamos, porque somos sus hijos, Señor, y queremos agradarle a usted con todo nuestro corazón. Queremos agradarle, Señor, agradarle con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Y bueno, ya nos encontraremos Dios mediante en su programa radial el día lunes, Dios mediante, de 4 a 5 de la tarde. Y también les dejamos invitados a nuestros cultos. Hoy día tenemos culto 7:45 de la tarde. Y el día domingo a las 6 de la tarde, ahí nos juntamos para orar al Señor y también escuchar la palabra del Señor que nos hace tan bien. Así que el Señor les bendiga. Y quien se despide es la hermana Francesca Vega. Que el Señor les bendiga.